Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio abierto de la Diplomatura Superior en Construcción en Madera, que se desarrolla en el marco de los 150 años de la ingeniería en la Argentina, auspiciado por una serie de instituciones que favorecen el desarrollo de la madera de manera integral en nuestra región. Nos encontramos en el ámbito de la Secretaría de Extensión y Transferencia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste. En el día de hoy, esta charla abierta tiene por objetivo adentrarnos en la certificación ambiental de los bosques y de la marca FSC, que es una organización que certifica la cadena de custodia tanto de los bosques naturales, los bosques implantados y diversos productos que surgen de ese ámbito. Contamos con la presencia del disertante, el licenciado Esteban Carabelli, que es director de la Oficina Nacional de FSC, licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad Nacional de El Salvador, Argentina, y también máster en Ciencias Aplicadas con Orientación Forestal de la Universidad de Lincoln de Nueva Zelanda. Agradecemos especialmente que Esteban en otro webinar se presentó con nosotros y realmente con mucha generosidad planteó su predisposición para llevar adelante esta iniciativa. Lo escuchamos al señor decano, que nos va a dar la bienvenida al evento. Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Realmente es un poco lo que tienen estos webinars, ¿no? Que venimos trabajando y que venimos hace un tiempo desde que arrancó esta pandemia. El hecho de poder encontrarnos, primero suplantando estas distancias, y en segundo lugar esta posibilidad a través, en este caso, de que Esteban se haya ofrecido después de estar participando a otra charla, realmente creo que rinde sus frutos y es un eterno agradecimiento en este caso a Esteban por poder participar y poder brindarnos todo su experiencia y su sapiencia al respecto. La convocatoria, por lo que estoy viendo, es realmente muy buena. Ya son prácticamente 90 participantes, lo que significa la importancia del tema, y más para una zona como la nuestra, ¿no? Entonces creo que el camino de esta diplomatura en maderas que hemos iniciado, que dirige también Claudia en este aspecto, me parece que no hace más que ratificar ese camino que venimos transitando. Así que yo les doy la bienvenida, agradecerles que estén presentes. A todos, espero que sea una jornada que la podamos aprovechar entre todos, y nuevamente felicitar a Claudia por el gran trabajo que está haciendo en la diplomatura. Esteban, muchísimas gracias por participar, por brindarnos tu experiencia, como lo dije anteriormente, y bueno, bienvenidos para todos y muchas gracias nuevamente. Bueno, si les parece, sin más, comenzamos, Esteban. Muchas gracias. Bárbaro, excelente. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por la organización, por el apoyo y la presentación. También al decano, obviamente, José Basterra, y bueno, también a los auspiciantes, ¿no? Tanto a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Nordeste, como también al Consejo Profesional de Decanos de Ingeniería y Confedi, al Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo del Chaco, al Centro de Desarrollo Foresto Industrial, el CEDEFI, a la Asociación Forestal Argentina, a FOA, a la PEFIC, que es la Asociación Civil del Plan Estratégico Foresto Industrial de Corrientes, y al Consejo Profesional de Ingeniería, Arquitectura y Agrimensura de Corrientes. Así que muchas gracias a todos ustedes por la difusión y el apoyo para poder hacer esta charla, esta oportunidad que nos da esta nueva modalidad a la cual nos vemos forzados por la pandemia, pero que también es una oportunidad en el fondo para poder conectarnos y acortar distancias. Así que el agradecido soy yo, sinceramente. Y bueno, en primera medida saludo a los maestros, obviamente, en su día, y a los estudiantes de la diplomatura superior en construcción y madera, y bueno, y los demás participantes, que veo que hay algunas personas que trabajan en el ámbito público y privado, así que bueno, muy bienvenidos todos. Ojalá que podamos hacer una tarde provechosa, una charla provechosa, y bueno, que en la medida que vayan teniendo preguntas, por favor las vayan volcando
en el chat, por escrito, ya sea en el Zoom o en el YouTube, y bueno, Claudia me va a ayudar a ir identificándolas. Así que bueno, si están viendo mi pantalla, arrancamos entonces con la presentación. ¿Me das un ok? ¿Sí? Se ve perfecto, Esteban. Bárbaro, excelente. Bueno, primero que nada creo que corresponde presentar a FCC y contarles un poquito de qué se trata. Así que, bueno, esta organización nació hace 25 años, cuando después de la conferencia de Río de Janeiro del año 92, distintas organizaciones de la sociedad civil, tanto empresas forestales como ONGs ambientales, se reunieron un poco con una sensación de que había, digamos, más por hacer por los bosques que lo que se había acordado en la conferencia, y de ahí surge esta idea. Empezaron a haber algunas reuniones, algunas en Canadá, otras en México, y finalmente en el año 94 se crea el FCC, que es una asociación civil sin fines de lucro, con el fin de promover el buen manejo de los bosques. El manejo ambientalmente apropiado, socialmente beneficioso y económicamente viable. Es un poco la consigna que tenemos en FCC. Y bueno, una de las cosas que fue difícil, si se quiere, en un primer momento, pero que hace a la esencia de FCC, es que se acordó gobernar a esta organización con una estructura sumamente democrática, que expresa esa democracia con asambleas que se reúnen cada 3 años y toman las principales decisiones del sistema, se toman en ese ámbito. Así que es una decisión gobernada por sus miembros. Y como se podrán imaginar, reunir a empresas forestales con ONGs, con sindicatos, con asociaciones de pueblos originarios, a sentarse en una misma mesa, a discutir sobre el futuro de los bosques y a acordar y definir qué es el buen manejo de los bosques, no es una tarea sencilla. Hoy, con 25 años de ejercicio y a tantos años de aquellas conferencias que fueron ni siquiera eran las primeras veces, pero en las que ya se hablaba del tema de sustentabilidad y demás, todavía nos cuesta acercar estos conceptos de producción y conservación. Bueno, creo que la sabia decisión o el acuerdo que lograron alcanzar entre estos actores fue el siguiente. Cada uno de estos intereses que cada uno representaba, se acordó que cada miembro fuera asignado a una cámara. Las empresas dedicadas a las actividades relacionadas con los bosques, que formaran parte de la Cámara Económica. Las ONGs ambientales, profesionales, consultores, personas que estuvieran dedicadas explícitamente a los temas ambientales, que fueran alojados en esa Cámara, y sindicatos y asociaciones de pueblos originarios, y personas dedicadas a la investigación y trabajo en estos temas, en la Cámara Social. Y lo que pactaron fue que las decisiones se tomaran por tercios, sin importar la cantidad de miembros que hubiera en cada cámara. Entonces, para que una decisión sea posible en una asamblea FCC, es necesario que haya mayoría dentro de cada cámara, que la mayoría de los miembros de la Cámara Social estén de acuerdo con la decisión que se propone, y a su vez que la mayoría de los miembros de la Cámara Ambiental y de la Económica también den su conformidad. Entonces, esto lo que ha hecho es promover el diálogo, promover la construcción de consensos, y que ninguna de las 3 fuerzas o de los 3 intereses pueda sobreponerse sobre los demás. Esta es una de las bases por las cuales los estándares de FCC se han vuelto tan exigentes por un lado, y también tan respaldados y reconocidos por otro, porque son las mismas organizaciones ambientales y sociales las que le dan el soporte, y no solamente las empresas que con total honestidad pueden hablar de lo que hacen, pero en general, si el reconocimiento viene de un tercero, eso siempre tiene más fuerza y más respaldo. Para darles una idea de cuáles son los pilares esenciales de los temas a los que FCC se dedica, bueno, acá hay por lo menos 4 para empezar con esa primera identificación. Por un lado es preservar los bosques del mundo, por otro lado proteger el hábitat que estos bosques representan para la vida silvestre, y por el lado más social, los derechos de las comunidades y de los trabajadores, especialmente de los trabajadores forestales,
y también de los pueblos originarios. Después vamos a entrar en más profundidad en este tema, pero esto ya le empieza a dar una idea de por qué hablo de que es una certificación desde el punto de vista social y ambiental. Pero bueno, el seminario era sobre la madera y la sustentabilidad, no solo sobre FSC. Así que me parece esencial, aunque sea muy rápidamente, repasar cuáles son estos beneficios que nos dan los bosques, por qué son importantes, y en esta pequeña infografía que es de la FAO, bueno, acá se identifican 5 grandes temas, uno en relación con los suelos, porque los bosques los protegen y los nutren, también en relación con el carbono, habrán visto en la primaria, quizás ya no lo recuerden, pero los árboles y las plantas tienen esta habilidad de usar la energía solar para poder transformar el aire de la atmósfera en oxígeno, separando al dióxido de carbono, que es uno de sus componentes, reteniendo el carbono para construir sus estructuras y liberando el oxígeno para el resto de los seres vivos. Esta máquina increíble y perfecta que son los árboles están tratando de ser imitadas por la tecnología, pero por ahora es la máquina más eficiente que tenemos para evitar que el planeta se nos siga calentando por un lado y que siga siendo habitable por otro, ¿no? Y bueno, proporcionan alimento a millones de personas. Esto ha ocurrido desde tiempos inmemorables, ¿no? Desde que empezamos a usar el fuego, o cuando construimos las primeras canoas, o los primeros refugios, hace miles de años. Y eso que parece tan lejano es algo que en realidad todavía sigue ocurriendo para 1.000 millones de personas en el mundo. E incluso en la Argentina, una considerable cantidad de gente todavía vive en los bosques y en gran medida depende de los bosques, especialmente de los bosques nativos, no tanto de los bosques plantados que sí brindan mucho trabajo, pero me refiero a los bosques nativos que son tan ricos en biodiversidad. Y bueno, como indica acá el punto 5, ¿no? Albergan al 80% de la biodiversidad del planeta los bosques, o sea que son realmente geniales, diría, son muy completos. Y en relación con el agua, bueno, ofrecen varios servicios. Por un lado, ante las lluvias torrenciales, frenan la caída de las gotas, evitan el impacto y la erosión en el suelo, por lo tanto mantienen los cursos de agua más limpios y por lo tanto más vitales. En fin, en el ciclo hidrológico los bosques también cumplen un rol muy importante. Y ya hablando de la madera en particular, concentrándonos en, bueno, cuáles son los usos que tiene la madera y por qué es tan valiosa, hago un rápido recuento porque esta charla que es para profesionales que están haciendo una diplomatura, descuento que es un tema que ya lo han estudiado y lo conocen, pero simplemente a modo de repaso, hay algunas fuentes ahí que consulté, no es información que yo domine, pero bueno, la madera tiene una menor demanda de agua en la industrialización, o sea, en el proceso para dejarla lista para usarla en la construcción, que otros materiales constructivos. Se puede prefabricar, es liviana, es más fácil de manipular y de transportar, permite mucha agilidad y rapidez en la construcción, y genera menos residuos durante el proceso constructivo, el cual además puede ser en seco. Y además, adicionalmente, una vez que ya es transformada en una vivienda, bueno, mejora la salud y el confort, regula la temperatura y la humedad, generando eficiencia energética, tiene mejor acústica, absorbe las radiaciones electromagnéticas, y es estéticamente agradable y cálida, ¿no? Porque esta cercanía que nos da con la naturaleza, que dicho sea de paso, bastante hemos perdido, ¿no? Bastante contacto hemos perdido al vivir en urbanizaciones, ¿no? Y a veces me parece que ese sentimiento por la naturaleza revive cuando volvemos al río, cuando volvemos a un bosque, cuando estamos en contacto con la naturaleza sentimos que esa conexión que siempre existió se reactiva, ¿no? Y me parece que la presencia de la madera en la casa y en las construcciones ayuda a tener ese contacto, ¿no? Con un material tan noble. Y bueno, una vez que termina el ciclo de vida de una construcción, por ejemplo, la madera puede llegar a ser reutilizada incluso, no así con una pared que es demolida, por ejemplo, ¿no? No hay manera de reutilizar eso, salvo como relleno. En cambio, la madera tiene la posibilidad de volver a ser usada y además es reciclable, ¿no? Por supuesto que si tiene pinturas o componentes, no necesariamente se va a poder convertir en compost, pero no deja de ser un material que, aunque sea un relleno sanitario, se va a descomponer
o puede eventualmente convertirse en combustible. Así que hasta acá todo fenómeno, y la pregunta que yo traigo a mente, digo, bueno, pero la charla era sobre la madera y la sustentabilidad. ¿Y la sustentabilidad en qué queda? Bueno, una pequeña definición que se propuso hace muchos años en un informe que se hizo para las Naciones Unidas en el 87, dice que es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la habilidad para las generaciones futuras de satisfacer esas necesidades. Entonces, me parece que cabe la pregunta de si estamos usando la madera y los bosques de manera tal que en el futuro también puedan seguir siendo usados. Porque es un recurso renovable la madera, pero si las cosas se hacen ordenadamente. Si yo deforesto y pierdo un bosque, bueno, dejé de tener esa provisión de madera, obviamente, ¿no? Así que el ciclo puede ser continuado, puedo volver a plantar, en el caso de las plantaciones, y volver a tener madera disponible, o si manejo correctamente un bosque y obtengo la madera o cosecho la cantidad de árboles que en realidad puedo cosechar sin arruinar el recurso, sí puedo considerar que es un recurso renovable. Ahora bien, hay otros materiales de construcción que no son renovables en ninguna situación. Por ejemplo, el plástico, que sabemos que proviene del petróleo y que es una fuente que no se renueva, por lo menos en nuestros tiempos humanos, ¿no? Como tampoco lo es el acero, el aluminio, el cemento, la cal, la arena, el yeso, la arcilla, otros que vienen de actividades mineras, ¿no? Entonces, yo creo que para distintos usos, los distintos materiales tienen mayor o menor sentido. Esto no es una competencia o una contraposición entre la madera y el resto de los materiales, sino buscar cuál es la manera de generar el menor impacto posible. Y creo que con las virtudes que tiene la madera, cuanto más podamos expandir estos usos que tiene, dadas estas virtudes, me parece que es un recurso a tener muy en cuenta. Y bueno, la pregunta entonces de si estamos manejando de manera sustentable hoy por hoy los bosques, bueno, a ver, grandes números. En Argentina, a la fecha, hemos perdido más del 70% de los bosques que teníamos originalmente. En este titular que les copio acá, que es de julio de este año, el ministro de Ambiente alerta sobre la deforestación. Es una noticia que conocemos del día a día de nuestro país. En la región chaqueña, en las yungas, acá mismo en la zona de Misiones, que es donde yo estoy. En distintos lugares del país la deforestación es algo que sigue ocurriendo, que es cierto que necesitamos también que otras actividades se desarrollen, como la ganadería, la agricultura, pero con todos esos bienes y servicios que nos ofrecen los bosques, es importante que los pongamos con el mayor resguardo posible, ¿no? que tengamos el máximo cuidado. Y ese mismo informe del Ministerio de Ambiente dice que entre el 2008 y el 2018, más de la mitad de los desmontes fueron ilegales, porque fueron en áreas que la propia ley de bosques no hubiera permitido en realidad. Así que bueno, esta discusión, esta cuestión de si aprovechar la madera está bien de por sí, sí está bien, pero no debería ser a costa de los bosques, ¿no? Entonces tenemos que encontrar ahí ese punto de equilibrio. Y no siempre los aprovechamientos forestales se hacen de una manera en la cual estén garantizados los derechos de los trabajadores, ni tampoco de los pueblos originarios. Y todo esto se imaginarán que es para dar pie a por qué es importante la certificación, porque estas son cosas que todavía nos están pasando hoy por hoy en la Argentina. Esta foto que ven es de un operativo del RENATRE de los últimos 6-12 meses, en este caso es de marzo de 2020. Esta imagen también corresponde a un operativo de noviembre del 2019, en el cual los operarios forestales, ya ven, dormían sobre bidones, no están registrados, por lo tanto, no necesariamente se le paga el sueldo mínimo, no acceden a su aguinaldo, probablemente tampoco tienen la ART, que es el seguro, por si tiene un accidente, en fin, una serie de situaciones sobre las cuales claramente como sociedad queremos ir hacia adelante, pero tenemos contrastes, ¿no? Ahora sí les voy a contar un poco más en particular de qué se trata FSC y cómo funciona.
Por un lado tenemos la certificación del manejo forestal, que es lo que ocurre en el bosque, que es lo que ven de este lado a la izquierda, ¿no? Y luego, en cada uno de los siguientes eslabones de transformación de la madera, se requiere lo que comentaba Claudia, que es la cadena de custodia, que básicamente lo que nos va a estar garantizando la cadena es la trazabilidad de esa madera que fue producida en ese bosque que está certificado. A nivel mundial, van a ver en tonos de verde más oscuro los países en los que la superficie certificada es mayor, ¿sí? Argentina tiene presencia en el mapa, pero no es un país que tenga todavía una superficie certificada tan grande, por ejemplo, comparada con Brasil, ¿no? Como uno de nuestros vecinos. De igual manera, tanto Uruguay como Chile tienen superficies bastante importantes certificadas. Y bueno, especialmente ven en los países del norte de América y del norte de Europa y de Asia, o sea, Rusia, los países escandinavos, es donde la certificación ha avanzado de una manera más contundente. Para poner estos números, ven por un lado que la superficie total certificada en el mundo son 210 millones de hectáreas. Esto es lo que ha ocurrido desde que se creó el sistema hasta ahora. Esto ha tenido un crecimiento continuo. Está presente en más de 80 países la certificación. En particular en Latinoamérica hay unas 15 millones de hectáreas y en Argentina 470.000. Estas certificaciones en Argentina se dan hoy por hoy en bosques que son productivos basado en plantaciones forestales, plantaciones de pinos, de eucaliptus, de álamos y salicáceas. Estos son los principales áreas productoras en Argentina. En algún momento en el pasado también hubieron certificaciones de bosque nativo, tanto en las yungas como en los bosques fueguinos, y esperamos que pronto vuelva a verlas. En lo que se refiere a las cadenas de custodia, que son todas esas etapas de transformación, en más de 120 países está presente el sistema, o sea, quiere decir que se procesan productos certificados, que puede ser el aserrado, o una carpintería, o una planta productora de pasta de celulosa, o de papel, o de embalajes de cartón. Y en el caso de Latinoamérica, de esas 40.000 cadenas de custodias que hay a nivel mundial, hay 1.700 en Latinoamérica y 120 en Argentina. Esto para darles una idea de nuestro nivel de presencia hoy por hoy en el país. Por ahí en términos institucionales, algo que no aclaré al inicio, lo puedo hacer ahora, es que además de existir un FSC internacional, que es el que se creó hace 25 años, en distintos países, como en el caso de Argentina, existen lo que se llaman oficinas nacionales. Esto quiere decir que también hay una asociación civil en el país, que también funciona con estas mismas reglas, con 3 cámaras, y que lo que hace es promover e impulsar la certificación del FSC, discute también las normas a nivel nacional, y promueve, obviamente, el consumo de los productos certificados. Porque en la medida que haya más consumo de productos certificados, tenemos más chances de que haya más bosques certificados y que los impactos ambientales y sociales se aumenten. Claudia, ¿hasta acá surgió alguna pregunta? Sí, primero todo felicitaciones, porque todos se engancharon enseguida con la temática, así que felicitaciones, más allá que no veas las caritas, están todos muy interesados. Y ya me pidieron si podés mandar la presentación, así que públicamente te pregunto si podremos contar con la presentación para enviar por correo a los participantes. ¿Sí? ¿Eso significa sí? Bueno, chicos. Sí. Perfecto. Sí, la vamos a compartir. Y sí aprovecho para decirles a todos que en este contexto que les hablo de lo importante que es para nosotros cuidar la marca, porque en el fondo la marca FSC, el loguito que ven ahí en el medio de la pantalla del árbol con el tilde, es lo que diferencia a aquellos que están comprometidos haciendo las cosas bien. Entonces, el uso de la marca, sepan que estará restringido para quienes están certificados, ¿sí? Que no puede usarlo cualquier organización, obviamente, y eso es algo que simplemente si surge alguna duda me escriben un mail y lo aclaramos, pero en términos generales sepan que es una marca registrada y que hay que respetar ciertas reglas para usarla.
Perfecto, bueno, y la siguiente consulta de una autoridad en la materia, que es Ciro Mastandrea, del CEDEFI, pregunta si el mapa incluye certificación con PEFC o solo FSC. Solo FSC. El mapa es solo eso. Bien, perfecto. Y después empiezan preguntas que me parece que son de ansiedad hacia el futuro de la charla, que dice: ¿qué requisitos se necesitan para que un bosque implantado en Argentina pueda lograr la certificación? Perfecto. Tengo la respuesta. Me imagino que lo dirás más adelante. Con respecto a la pregunta de si el audio o la grabación va a quedar en YouTube, entiendo que ahí va a poder ser visible permanentemente. La siguiente pregunta. Preguntan si en la Argentina la certificación la hacen las cámaras de la madera a través de FSC, y la certificación de FSC en bosques nativos en Yunga sigue vigente. De no ser así, ¿cuáles fueron las limitantes que se dieron? O sea, te estoy tirando varias preguntas. Si querés, pedime y te reitero cada una de esas. Ok. Bueno. Perfecto. Bueno, sobre los requisitos, voy a hablar ahora mismo, es la próxima filmina, por eso levanté la mano porque la tengo lista, es la próxima. Y sobre quiénes certifican, la respondo ya misma y retomo la presentación. La certificación de las normas FSC la hacen entidades habilitadas por FSC para hacer esa certificación, ¿sí? Son entidades, por ejemplo, algunas que trabajan en Argentina son SGS, SCS, Rainforest Alliance, Soil Association. Son distintas organizaciones, algunas son empresas, otras son ONGs, que están acreditadas ante el FSC. Esto quiere decir que tienen sus procedimientos, a sus auditores calificados, sus sistemas de consulta, etcétera, etcétera, y por lo tanto tienen el permiso de FSC para hacer las auditorías y para emitir certificados. Nosotros como organización, como asociación civil que somos, no somos quienes realizamos las auditorías. Esto por una cuestión de transparencia está cedido a estas organizaciones, que a su vez son controladas y auditadas por una tercera organización que se llama ASI, ASI. Esta organización controla a las entidades de certificación para que hagan bien su trabajo, recibe las denuncias que pueda haber por mal desempeño de un auditor o de una casa certificadora y las controla. Y sobre yungas, actualmente no hay certificación en bosques nativos. Hace unos años ya que esos certificados cayeron. Y bueno, la verdad que los motivos son varios, diría. Pero bueno, por un lado, tenemos cambios normativos que ocurrieron en el país, que de repente dificultan la gestión de los permisos. Por otro lado, la competencia con la disponibilidad de madera ilegal, o que no cumple necesariamente con toda la normativa y con toda la carga impositiva y cargas laborales y demás, y por lo tanto es muy difícil competir en el mercado cuando esa diferenciación no es percibida por los clientes. Entonces la verdad es que en algunos mercados internacionales se reconoce esta diferencia y se valora la certificación, y en el mercado nacional todavía en algunos ámbitos nos falta madurar el mercado, porque tenemos a muchos ciudadanos comprometidos políticamente, si se quiere, o en el discurso de que quieren la sustentabilidad, pero después por falta de conocimiento o por alguna cuestión, bueno, terminan eligiendo o comparando sin saber de dónde viene la madera, y no necesariamente viene del mejor manejo forestal o de un buen manejo forestal, sino que, bueno, hay cierta competencia desleal, diría. Así que, bueno, son por lo menos algunos factores así como para responder esa pregunta. En cuanto a los requisitos para certificar, como les decía, esto está basado en una norma que está definida a nivel internacional, que en esa asamblea se vota y se decide cuáles son estos requisitos.
en procesos de consulta que son muy intensos, como se imaginarán, teniendo a los representantes de las organizaciones líderes a nivel mundial, tanto en los temas ambientales como sociales, imagínense lo intensas que son estas discusiones, ¿no? Y bueno, esta norma internacional tiene 10 principios. Estos 10 principios los pueden ver en pantalla, se refieren al cumplimiento de las leyes, a los derechos de los trabajadores, a los derechos de los pueblos originarios, a las relaciones con las comunidades vecinas, los beneficios que otorgan el bosque, los valores e impactos ambientales, ya tiene un costado también ambiental muy intenso, y bueno, después todo lo que se refiere al proceso de planificación y de monitoreo y evaluación de las actividades, y este concepto de altos valores de conservación, que ténganme paciencia, se los voy a explicar dentro de 2 filminas, les voy a contar un poco más de qué se trata en esto de los altos valores, y por último, cómo las cosas se llevan a campo. Sí me gustaría que presten por ahí atención a esta idea de que FSC tiene por un lado requisitos de desempeño, por ejemplo, no está permitido deforestar para obtener la madera, o hay determinados agroquímicos que no pueden ser usados a pesar de que estén permitidos a nivel nacional, porque son considerados muy tóxicos, y también es una norma de desempeño. Es una norma en la cual la norma exige que haya un proceso de mejora continua, que eso se ve reflejado, como ven, en estas etapas de planificación, de implementación, de monitoreo y de evaluación. Así que es una norma que tiene mínimos indispensables de desempeño y también tiene requisitos de mejora continua. Entonces, a veces me preguntan, ¿es como la ISO 14000, la norma de gestión ambiental? En parte sí, pero en parte no, porque tiene algunos requisitos de desempeño que son indispensables. Bueno, ¿en qué ámbitos se pueden aplicar estas normas? Tanto a plantaciones como a bosques nativos, de cualquier escala, bosques que tengan 1 hectárea o 1 millón son candidatos, no hay ningún problema, y también en cualquier intensidad de manejo, puede ser manejado muy intensamente como se maneja una plantación, en la cual se hace una tala rasa de 1 hectárea completa y se retira toda la madera, u otras en la cual de 1 hectárea de bosque nativo quizás se extrae solamente un árbol, o hasta quizás un manejo de conservación en el cual no se extrae ningún árbol, y que también se podría llegar a certificar FSC ese manejo forestal. No es indispensable sacar madera para obtener un certificado FSC. Y a veces hay interesados en ese tipo de certificaciones, porque de la mano de FSC se puede también reconocer y poner en valor los servicios que brindan al ecosistema los bosques. Todos esos que enumeraba, que reconoce la FAO, hay un mecanismo dentro de FSC en el cual se puede lograr un reconocimiento explícito de parte de FSC, y ese servicio hasta incluso se puede llegar a vender como si fuera una tabla de madera. Se pueden vender los productos como los servicios. Es algo que ha desarrollado FSC hace 2 años y que está empezando a crecer bastante bien. Bueno, la certificación puede ser individual, de un único propietario o una única cooperativa, o eventualmente de un grupo de propietarios o de dueños de bosques que se agrupen para abaratar los costos de llevar adelante la implementación de la norma y los procesos de auditoría. Se puede aplicar a los productos no madereros que se extraen del bosque, como la miel, por ejemplo, se podría, de un bosque bien manejado, que se obtenga miel, o resinas, o fibras, podrían ser cualquiera de esos productos avalados por FSC, los servicios ecosistémicos de los que recién hablaba, los manejos de conservación e incluso los de restauración, que hoy por hoy, con toda esta situación que tenemos, no hoy, hace años ya, de cambio climático, se puede llegar a certificar también los procesos de restauración que ayuden a la fijación del carbono y procesos de restauración que favorezcan esta recuperación del carbono. Los certificados duran 5 años y hay auditorías anuales en las cuales una persona o un equipo de auditores revisa que se mantenga el cumplimiento de la norma. También en los procesos de auditoría se hacen consultas a las partes interesadas, autoridades locales, ONGs, e incluso a los trabajadores.
en ausencia de sus jefes, para que puedan expresarse plenamente si tienen algún reclamo o consideran que hay una injusticia o un incumplimiento. Así que bueno, esto por lo menos como un primer pantallazo de cómo funciona la norma. Y les había prometido que iba a contarles un poco más en detalle sobre los altos valores de conservación, a qué se refiere. Bueno, estos altos valores no es algo que haya inventado FSC, sino algo que ha desarrollado un grupo de ONGs que se han dedicado y que han armado una red en relación a esto, y han definido 6 grandes atributos, 6 grandes temas, digamos, en los cuales es necesario evaluar si en la unidad de manejo forestal tengo la presencia de alguno de estos atributos, y en el caso de que sí lo tenga, protegerlos y manejarlos de manera acorde para asegurarme de que estos atributos de alto valor no desaparezcan, no disminuyan. Estos se refieren a especies, por ejemplo, que estén amenazadas, o que sean raras, o que estén en peligro de extinción, a paisajes, cuando se tratan por ahí de paisajes sumamente grandes, como en el caso del Amazonas, o los bosques del norte de Canadá y de otros países, en los cuales hay bloques forestales muy grandes que cumplen una función muy importante a nivel de paisaje, y por lo tanto FSC los valora de una manera especial. También, así como teníamos con las especies, a los ecosistemas también, que pueden ser raros o que estén amenazados. Y en caso de que yo tenga alguno de estos altos valores de conservación dentro de la unidad de manejo, como les decía, tengo que adaptar mi manejo forestal para poder, para permitir y asegurar que eso siga existiendo. En algunos casos, incluso se puede hacer aprovechamiento forestal dentro de estos altos valores de conservación. Pero tengan por certeza que los auditores y las partes interesadas van a tener especial cuidado y especial acceso a la información de lo que ocurre en esos altos valores de conservación. Siguiendo con estos 6 grandes atributos, los últimos 3 están más relacionados a temas sociales que ambientales. El cuarto de ellos se refiere a los servicios críticos del ecosistema. Imaginemos, por ejemplo, una ciudad, un pueblo que está al pie de una montaña, que tiene una ladera pronunciada, que está cubierta por bosques. Y sabemos que si esos bosques fueran removidos, o si se diseñaran mal los caminos, podría generar un proceso erosivo que va a terminar dañando esa comunidad. O si tuviera una población que depende de un curso de agua o de una naciente, y no tengo los máximos cuidados para asegurar que la calidad de agua de esa población, que depende de ese curso de agua en particular, no tengan esos cuidados al máximo nivel. Entonces, quiero diferenciar esto. La norma exige cuidar los cursos de agua en todos los casos, pero hay situaciones extraordinarias que merecen un cuidado especial. El quinto se refiere a las necesidades de la comunidad en cuanto a salud, por la provisión de, por ejemplo, de plantas medicinales, o a la alimentación, o la provisión de agua simplemente. Y el sexto, a los valores ya culturales. Por ahí son cosas un poco más intangibles, pero cuando uno entra, digamos, más en detalle con el uso que hacen del bosque pueblos originarios, por ejemplo, encuentra que tienen un valor religioso o sagrado muy importante, o de repente hay un yacimiento arqueológico. Bueno, todas estas situaciones tienen una especial atención en el marco de la certificación. Continuando un poco con cómo es visto FSC de afuera, les quiero presentar las etiquetas que tiene FSC. Estas son las 3 posibles etiquetas que pueden llegar a ver en un producto final. FSC 100%, FSC Mix y FSC reciclado. Porque también FSC reconoce a los productos reciclados, o sea, aquellos que han sido producidos, como puede ser un papel o un cartón reciclado, a partir de fibras, no necesariamente provenientes de un bosque, o sea, fibras vírgenes, sino aquellas que se hayan podido hacer a partir del reciclado. Algunos productos, por ejemplo, que se pueden encontrar hoy por hoy en Argentina, bueno, hay maderas de todo tipo, pisos, revestimientos, muebles, impresos de diversos tipos, papeles, lápices,
bueno, adornos de todo tipo, esas tablas de madera que hace la gente de Whitco, y también se pueden llegar a utilizar para construcciones, ya sea transitorias como un escenario, por ejemplo, o también para una construcción como una casa, ¿no? Y en materia de embalajes, que también es un rubro bastante desarrollado en Argentina y bastante utilizado por empresas del rubro alimenticio, es lo que creo que hoy le da más visibilidad al logo. Me gustaría saber, Claudia, con honestidad ahí de la audiencia, ¿cuántos conocían del logo antes? Es una pregunta que queda hecha ahí para la audiencia, a ver quiénes ya conocían el logo y quiénes no. Vayan contestando. Yo creo que el logo es sumamente conocido, pero no se conoce todo lo que implica ese logo. Me parece que el logo en sí es de difusión masiva, pero pocos estamos muy adentrados en todo lo que significa este logo, esta marca. Te hago 2 consultitas del chat que surgieron en el medio, ¿te parece? Perfecto. ¿Sí? Dicen, las maderas de corrientes y misiones que se le extrae la resina pueden ser certificadas, entiendo algo así, por el FSC. No es exactamente la redacción que tiene, pero la estoy reformulando para que se tenga lógica. Okay. Bien. ¿Querés que conteste o me vas a hacer eso? Dale, decime. ¿Qué recomienda para reciclar scrap de MDF maciza? ¿Qué cuenta con el certificado? Esa es otra pregunta. Después dice, ¿cuál podría estimarse es el costo adicional aproximado que implica la implementación de las normas y auditorías respecto de un manejo tradicional? Y empiezan a responder, Fernando dice que sí, que es reconocido, otro dice que sí y que había investigado sobre el logo, ya lo conocía pero no sabíamos para qué era. Y alguien dice de YouTube que cómo aprovechar este momento tan favorable para el sector para generar bases de una actividad continua, como ya lo es en Chile, por citar un ejemplo cercano. Preguntan qué quiere decir el sello FSC Mix. Otros responden con respecto al sello, sí lo vi, pero no sabía su función. El logo es conocido, pero no así la amplia cobertura de productos. Bueno, eso es lo que está sucediendo en el chat en este momento. Bien. Bueno, excelente, muchas gracias. Bueno, continuando entonces, o tomando por ahí alguna de estas preguntas. Por un lado, sobre si se pueden certificar las resinas. Sí, definitivamente sí. Por ahí la respuesta la doy un poco más amplia. Se puede certificar cualquier bosque y cualquier plantación. Y hago esta aclaración entre bosque y plantación porque hay una discusión plantada de si las plantaciones que son monoespecíficas, o sea, que tienen solo una especie, como una plantación de pino o eucalipto, son realmente un bosque o no. Entonces, simplemente hago la diferenciación bosque y plantación para un poco respetar esa discusión que está dada. En la medida que haya un plan de manejo que cumpla con lo que los estándares piden, todos los productos que se obtengan de ese plan de manejo, sea la madera, sea la resina, o los servicios ecosistémicos que se generen, todo puede ser reconocido por el FSC, ¿sí? En un bosque como los bosques de la región chaqueña, podríamos tener madera, carbón, eventualmente tanino, miel, chauchas de algarrobos, alimento para el ganado, para las personas. Todos estos productos podrían eventualmente ser reconocidos por FSC si logramos convencer al auditor, demostrarle al auditor que estamos cumpliendo con la norma, básicamente. Esa fue una de las preguntas. La del scrap de maciza, no sé si la entendí correctamente, te doy una respuesta y después veremos a ver si vuelve a surgir la pregunta. En lo que se refiere a reciclado, la norma lo que acepta es, tanto para papel y cartón como para madera, que todo lo que corresponde a post-consumo, o sea, cuando ya fue usado ese producto para lo que había sido creado, por ejemplo, un pallet, pongamos un pallet que ya fue usado, ya cumplió su ciclo de vida útil, esa madera de ese pallet
puede llegar a ser incorporado en un proceso industrial, transformarse en un panel y que ese volumen de madera que se incorporó sume a la producción y termine resultando en un producto certificado FSC. ¿Sí? Lo mismo ocurre con el papel y el cartón. Bien. Si no fue esa, entonces... sobre el mix. Perfecto, sobre el FSC Mix. Bueno, en las áreas donde hay industrias que procesan materia prima FSC, no necesariamente, y imagínense hace 25 años cuando arrancó el sistema, mucho más, que había algunos pocos bosques certificados, pero en su mayoría no eran certificados, es algo que en realidad todavía sigue ocurriendo. Esas industrias lo que les ocurre es que tienen una parte de su abastecimiento que es FSC y otra parte de su abastecimiento que no es FSC. Porque no tienen disponibilidad de 100% de materia prima FSC. Entonces, cuando existen esas situaciones, para esos productos que no están certificados por el FSC, de todas maneras hay requisitos mínimos, que es lo que llamamos en el sistema la madera controlada. Esa madera que entra, por ejemplo, a una planta de celulosa, no puede provenir de un desmonte, no puede provenir de un bosque en el que se hayan violado los derechos tradicionales y civiles, o sea, los derechos de los trabajadores, que están avalados por la OIT, no puede haber afectado áreas de alto valor de conservación, no pueden ser árboles genéticamente modificados, y no pueden provenir de una actividad ilegal, o sea, tiene que estar claro quién es el dueño de la tierra y del bosque, ¿sí? Entonces, ese concepto de madera controlada, que necesariamente tiene que cumplir la materia prima para mezclarse en una industria, por ejemplo, que produce papel, está generando esta situación en la cual no tengo solamente FSC como materia prima. Entonces, el producto final, que tiene esta mezcla, FSC le informa al consumidor que es un producto que tuvo esa mezcla, ¿sí? Ahora, quiero hacer una aclaración que habitualmente surge la pregunta y me voy a anticipar a eso. Supongamos que una industria recibe el 80% de materia prima FSC y 20% de materia prima controlada, ¿sí? Que cumple con esos 5 requisitos que les dije. La producción de esa planta de celulosa, que va a ser únicamente FSC Mix, va a permitir que los productos que lleven la etiqueta FSC Mix solamente sean el 80% de los productos, no el 100%. O sea, la materia prima controlada no da origen a un producto certificado FSC, ¿sí? Si entró 80% FSC, va a salir solamente un 80% FSC, con la aclaración para el consumidor de que tuvo mezcla, ¿sí? Entonces esa es la razón de ser de la etiqueta Mix y la manera en la que funciona el mix. ¿Se entendió algo, Claudia, lo que expliqué? Sí, y la persona pregunta si entonces FSC Mix es para cadena de custodia solamente. Exactamente, es solo para cadena de custodia. La cadena de custodia es la que tiene que certificar cuando usa 2 tipos de insumos. A menos que pueda diferenciar claramente, como ocurre en los aserraderos, cuál es la madera que entró FSC, porque tiene una playa de madera FSC, o va a procesar durante un tiempo dado la materia prima FSC, y va a dar origen a tablas, tirantes y molduras FSC 100%. Y cuando el resto del tiempo o en otro momento la línea productiva esté procesando materia prima que no es FSC, mantendrá por separado ese stock, mantendrá un depósito donde estén diferenciados los productos terminados y por lo tanto podrá tener salida de productos no certificados, bien diferenciado, cosa que el auditor va a controlar de manera sumamente cuidadosa, ¿no? Entonces, todo esto aplica no al bosque, sino a la cadena de custodia, y especialmente a las cadenas de custodias cuando no puedo evitar las mezclas. En un aserradero es más fácil, a veces se puede, a veces no, pero es más fácil. En una planta que hace MDF es muy difícil, tendría que procesar solamente materia prima FSC para hacer paneles FSC,
limpiar la línea productiva y después producir el resto de los paneles que no sean FSC. Y en una planta de celulosa donde hay un stock que constantemente se está mezclando en una playa de madera y como producto final sale pasta de celulosa, yo no conozco, prácticamente no hay casos en el sistema que puedan producir sin este uso de la etiqueta mix. Bien, y perfecto. Entonces, bien, quedó la pregunta del costo. Sí, tema el costo y preguntan más sobre el scrap. A ver, se me perdió un poquito. ¿Cuáles serían las empresas que procesan y reciclan ese scrap con certificado FSC? Bien. No sé si lo sabes. Bueno, esa pregunta la voy a dejar pendiente porque hay un buscador, que les quiero mostrar, un buscador abierto y público de FSC, y me gustaría mostrarles cómo funciona. Y sobre el tema del costo, diría que hay dos componentes muy importantes para definir cuánto me va a costar entrar al sistema FSC. Un costo que es fijo entre comillas, que es el costo de la auditoría. Y digo entre comillas porque depende de la superficie, depende de la complejidad, depende de factores propios de la organización, ¿no? Pero llamémosle el costo de la auditoría, es lo que me va a costar la auditoría, me va a costar año a año, me va a costar más o menos lo mismo. Y tengo otro costo, que es el costo que tengo de implementar la norma, que va a depender de dónde estoy parado yo hoy versus lo que la norma me pide. La norma no es una norma, y los auditores también tienen esta indicación, que no buscan la perfección, están buscando que el buen manejo forestal se demuestre y que haya un compromiso con la mejora continua y con el cumplimiento de esos mínimos. Y digo que no busca la perfección porque hay una tolerancia a pequeños desvíos, que eso es lo que llamamos en el sistema las no conformidades. Hay no conformidades menores y mayores, depende de la gravedad, y en función de eso será el tiempo que tenga la organización para corregirlos. Ese costo es muy variable, de cuánto le cuesta a la organización ponerse al día o ponerse en regla, si es que tiene algo que no está en regla, o llegar a los estándares de FSC. Eso es variable y depende mucho de cada organización. Las auditorías, una auditoría a una organización, digamos, mediana o pequeña, puede costarle, siempre depende de la complejidad, y si hablamos del bosque, si hablamos de la industria, pero más o menos 50%, que es así como un rango muy amplio, puede costar, no sé, 200.000, 300.000 pesos al año, ¿sí? Esto puede ser mucho, pero también hay que mirarlo en función del negocio, de lo que hago, de lo que facturo, y de las puertas de negocio y las oportunidades de negocio que se puedan generar de la mano de la certificación. Y creo que habría que repartirlo en función del total del volumen producido y del total de la facturación, y no mirarlo aisladamente. Pero claramente hay un costo de auditoría por todo lo que está detrás de la auditoría, porque el auditor tiene costos logísticos de traslado, porque hay una parte de lo que se cobra en esa auditoría que es para mantener al sistema, al FSC, para mantener ese buscador, para mantener al staff, para mantener las campañas de comunicación, todo lo que se hace tratando de promover que el sistema funcione. Así que en los costos están estos dos componentes, diría. Sí. ¿Querés seguir o te leo más preguntas? Y estoy más o menos a mitad de camino de la presentación. Pero Vamos sí a ir las preguntas y continúa, y después te leo más al final. Sí, si es alguna pregunta de lo que estamos conversando o de lo que ya mostré, sí, mejor ahora, como para no se pierda tanto el hilo. Y si no, retenelas. Depende. Por ahí las voy a retener y de avanzar tranquilo un ratito. Dale. Bueno, FSC, si bien está presente en 120 países, lo que siempre decimos, que es una de las campañas que el FSC armó, es juntos somos FSC. O sea, ¿quién es FSC? ¿FSC es la empresa que certificó? ¿O FSC son las entidades de certificación que son las que auditan y conocen la norma? ¿O somos nosotros que somos la oficina nacional? Bueno, todos conformamos FSC. Para que tengan una idea, FSC a nivel mundial, contando las 40 oficinas que tiene y todas las oficinas regionales y la casa central que tiene en Alemania, en Bonn, que es desde donde funciona,
emplea a un total de 350 personas, aproximadamente. Yo diría que es una organización bastante chica, comparado con el alcance que ha logrado tener en cuanto a su presencia en distintos países donde se usan estos estándares y la cantidad de hectáreas que se han certificado. ¿Y esto a qué viene? Viene a que es una organización que necesita muchísimo de las alianzas con estas otras organizaciones que están interesadas en el sistema para poder darle visibilidad y clarificar. Ahí en la presentación, todavía en la pantalla que están viendo, se ve que está el logo de Tetra Pak, por ejemplo. Y acá les voy a mostrar el de otras organizaciones, que en muchos casos no son empresas que manejan bosques, son consumidores finales, como el Corte Inglés, o Procter & Gamble, o como IKEA que hace muebles, o como Carrefour, que la conocen acá en Argentina. Bueno, todas estas organizaciones son aliados de FCC porque ayudan a hacer llegar este mensaje. Porque FCC no invierte en publicidad, porque el presupuesto de FCC no da para invertir en publicidad. No hace campaña en medios de comunicación, ni nada por el estilo. Las campañas de comunicación, las pocas o las que se logran hacer, se hacen de la mano de estos aliados, que son las empresas que certifican en sus bosques, que hacen un esfuerzo enorme para estar certificados, las empresas que tienen las cadenas de custodia, que a veces están en algún eslabón intermedio de la cadena y que no tienen contacto con el consumidor final, y a veces no le encuentran el sentido hacer una campaña, y estas otras organizaciones que por ahí sí son las que están más cerca del consumidor y ayudan en este sentido. Así es que, bueno, un poco de esto sobre cómo funcionamos y cuánto se sabe de FCC, y bueno, y el crecimiento que ha tenido en estos 25 años, y bueno, diría que en parte uno de los motivos de por qué por ahí no se sabe muy bien qué es lo que está detrás del logo, ¿no? No porque sea poco importante, sino por una cuestión de que hace falta traccionar a muchos eslabones en la cadena, ¿no? Bueno, les dije que había un buscador. Ese buscador es el info.fcc.org, que tiene, si entran a verlo, esta pantalla, en la cual pueden elegir, por un lado, acceder al buscador completo, acá donde dice Certificate Search, arriba a la izquierda, y además trabajar en español, lo cual nos simplifica la vida bastante. Y por ejemplo, si quieren buscar una cadena de custodia, lo que les recomiendo que hagan es que elijan en país a la Argentina, porque si no van a encontrar resultados de 123 países, y también que elijan en esta segunda cajita las COC, que son las cadenas de custodia. El sistema se maneja bastante en inglés, es una característica, diría, por su condición internacional que tiene. Entonces son las Chain of Custody, de ahí viene lo de COC, y si quieren conocer un bosque certificado, irían a ver las FM COC, que son los Forest Management, los bosques, los manejos forestales. Si entran incluso en más detalle dentro del buscador, van a poder ver que se pueden elegir por tipo de producto según lo que estén buscando, ¿sí? Por ejemplo, paneles de madera o madera rugosa y demás. Acá en la Argentina hay 11 empresas que están certificadas con FCC. Estas son, bueno, se pueden buscar, digamos, simplemente en el buscador, pero sí son varias empresas que están en Misiones y en Corrientes, la mayoría de ellas, y hay algunas superficies, tanto en Entre Ríos como en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe. Pero como les decía, principalmente de plantaciones, ¿no? Estas son Las Marías, Evasa, Arauco, GMF, Tapebicuá, Pomera, Lipsia. Bueno, en el buscador podemos ver a cada una de ellas. Estas son las que suman estas 400.000 hectáreas, 470.000 hectáreas certificadas en el país. Y por ahí, para entrar un poco más en detalle de qué es lo que exige FCC, si bien les mostré cuáles eran los principios, me gustaría por ahí ahora relacionar un poco esta diversidad de temas y de exigencias, en particular con los objetivos de desarrollo sostenible que se acordaron en las Naciones Unidas, y que es una guía que han elegido bastantes empresas para poder evaluar su desempeño en materia ambiental.
En particular hay, por lo menos, hay 9 que yo creo que son centrales, 9 de estos objetivos de desarrollo sostenible que se relacionan íntimamente con los requisitos de FSC, y me gustaría enumerárselos. El principal de ellos es el número 15, que es el de vida en los ecosistemas terrestres, y bueno, hay un documento de FSC que avala esto que les voy a contar, que también está a disposición si a alguien le interesa, que justamente analiza cómo la certificación FSC contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible, a los ODS. El primero de estos es este compromiso de que no acepta la deforestación, y no la acepta desde que se creó el sistema en el 94. Entonces, cuando hay una plantación establecida sobre un área que fue desmontada en el 94, esa plantación no califica para ser certificada FSC. Este es un tema que ha generado, por un lado, mucha identidad en FSC, porque no tolera la deforestación, y esto ha producido mucho arraigo de las ONG ambientales, pero también, con el transcurso del tiempo, las mismas ONG ambientales y también las empresas que trabajan en estos temas, perciben que termina siendo una limitante para poder expandir el crecimiento del sistema. ¿Qué pasa si una empresa que desmontó en el 95 tiene hoy un fuerte compromiso con aplicar la norma FSC e incluso está dispuesta a restaurar y recomponer el daño que haya producido en aquel año, hace más de 20 años? Bueno, esa discusión estaba dentro de FSC, ya en una asamblea en 2011 se decidió que era un tema que era importante ponerlo en revisión, y bueno, es un tema que está en discusión a ver de qué manera alguien que haya deforestado podría llegar a entrar en el sistema siempre y cuando compense los daños que haya causado. Así que bueno, por ahora es una política estricta de FSC, no se certifican áreas que tuvieron deforestación. Bueno, lo que ya les conté sobre las áreas de alto valor de conservación, los ABC, también sin duda contribuye a la vida en los ecosistemas terrestres. También un compromiso de restaurar áreas que pueden haber sido dañadas por la cosecha, por la construcción de un camino, por alguna situación que se salió de control. Bueno, hay una obligatoriedad dentro del principio 6, que es lo que se indica entre paréntesis, de recomponer los daños que se causen. También exige la prevención de la caza, y el tráfico, obviamente, de animales o partes, y minimizar y controlar el uso de especies exóticas. Este es un tema sin duda muy importante en Argentina, porque estas especies de las cuales estuvimos hablando tienen capacidad de expansión, y el control de la expansión es algo que en los procesos de auditoría se revisa y se controla, porque es fundamental que no ocurra esta expansión fuera de la unidad de manejo o hacia las áreas de conservación. En relación con el ODS 6, bueno, tanto en el principio 1, por todos los aspectos legales, como en el principio 6 de los valores ambientales, la norma exige la protección de los humedales y de los cursos de agua, y establece esos requisitos de mínima que les comentaba, de asegurar que no haya impacto sobre estos ámbitos. También, en general, las prácticas silviculturales tienen que prevenir los impactos en los cuerpos de agua. Y me refiero con prácticas silviculturales desde el armado del plan de manejo, desde el momento en el que decido qué voy a hacer, al desarrollo de la operación y las instancias de monitoreo. Por ejemplo, cuando se diseña un camino, o cuando transitan máquinas, o con el uso de los agroquímicos, o en la gestión de residuos, que todos estos temas están específica y claramente detallados en la estructura de la norma. Que dicho sea de paso, les cuento por encima que la norma, además de esos 10 principios, en su interior tiene criterios a través de los cuales especifica en un mayor nivel de detalle qué es lo que se espera que ocurra cuando hay un buen manejo forestal, y a su vez está desdoblado esos criterios en distintos indicadores, que es lo que el auditor controla específicamente durante las auditorías. Y bueno, este mismo compromiso que les hablaba antes de mitigación y de remediación también ocurre sobre los ecosistemas acuáticos. En lo que se refiere al trabajo decente y del crecimiento, que es el ODS 8, bueno, toda esa garantía que hay sobre los derechos laborales,
de pago de mínimo, en término, respeto de las licencias, todo lo que se refiere a capacitación y seguridad y salud ocupacional, son todos aspectos que hacen al trabajo decente. Y si bien uno podría decir, bueno, sí, esto es lo que exige la ley, acá no hay nada extra, bueno, lo que pueden contar por seguro es que en el marco de las auditorías son temas que se revisan en profundidad y, como les decía, las entrevistas que se hacen a los operarios generan también instancias para que, si al auditor se le escapó algo y no lo vio cuando hizo el control documental, o cuando está en la recorrida de campo viendo cómo es el desempeño y el trabajo, también tenga esa tercera alternativa de preguntarle al operario o al capataz qué es lo que está pasando, cómo es la faena, si las cosas se están haciendo bien o no. Bueno, en lo que se refiere a la energía de una manera por ahí más genérica, pero como les contaba bien al principio, es una alternativa a los combustibles fósiles, es renovable y además brinda una serie de servicios ecosistémicos, especialmente el de almacenamiento y secuestro de carbono, que en el caso de las plantaciones y los bosques es especialmente valioso cuando ese uso final de la madera es un uso que retiene al carbono, como en el caso de un mueble o en la construcción, no así en el caso del papel y el cartón, que tienen, en general, se degradan rápidamente. El papel tisú probablemente sería el extremo, que uno lo usa y rápidamente lo descarta, pero también hay que reconocer que cuando hablamos de un embalaje de cartón o un libro o otros usos del papel y el cartón, de repente algunos de esos usos son duraderos. Entonces, bueno, hay un almacenamiento de carbono al menos hasta tanto se degrade, ¿no? Sobre el tema de igualdad de género, incluso el FCC en el principio 2 ha reconocido y promueve la equidad. Esto no necesariamente quiere decir 50% de la plantilla masculina y femenina, sino que genera equidad, genera oportunidades de empleo, oportunidades de contratación, de capacitación, sí de manera equitativa. Y por supuesto el apego a los convenios de OIT, a los 9 convenios fundamentales, en particular el de no discriminación, donde claramente entra este tema de género. Bueno, en materia de producción y especialmente de consumo responsable, como una organización que promueve el consumo responsable y las compras públicas responsables, que acá tenemos a otro actor sumamente relevante en esta cadena, que son los estados. En el caso del Estado Nacional, de la Ciudad de Buenos Aires, tienen políticas explícitas en las que reconoce una preferencia por los productos certificados. Y en el caso de, bueno, la planificación de las actividades, combinado con el estudio de impacto, el monitoreo, todo esto nos lleva a que la producción sea hecha de manera responsable. Ya está faltando poquito para llegar al final. Quisiera ahí hacer énfasis en este tema del acceso a la información, porque es bien interesante que todas las empresas que están certificadas están obligadas, y que es un tema que también se revisa en auditoría, a exponer un resumen público de su manejo forestal y del resultado de sus monitoreos. Entonces, todo este acceso a la información me parece que es crítico por una cuestión de transparencia y también por la oportunidad que genera hacia la mejora continua cuando de repente hay partes interesadas, bien interesadas, que tienen intención de sumar para justamente que pueda existir esa sinergia. Y lo del reciclado que ya les comenté antes también, ¿no? Bueno, sobre el tema del fin a la pobreza es un objetivo muy amplio y también creo que la respuesta es un poco en ese sentido, pero FCC busca justamente adaptarse y buscar la manera de apoyar a los pequeños productores, por ejemplo, con la certificación agrupada, y además generando indicadores, en esa lógica que les conté de principios, criterios, indicadores, que estén adaptados en particular a los pequeños productores. La norma es exigente, pero FCC tiene esta lógica de poder acercarse y lograr que sean pequeños productores y comunidades quienes también accedan a la certificación y no solamente grandes empresas. Bueno, también lo que se refiere al tema del salario mínimo y todos estos otros atributos que les contaba, me parece que contribuyen a la salida de la pobreza. Y las contribuciones a la comunidad que exigen tanto el principio 3 y 4, que son todos los que no solamente buscan un relacionamiento respetuoso con pueblos originarios y comunidades vecinas, sino también
que haya contribuciones al desarrollo de la comunidad. Y ahora sí, ya llegando a la última filmina de la presentación, bueno, en lo que se refiere a la acción por el clima, de vuelta el tema del almacenamiento del carbono, tanto en el bosque como en el suelo, y en los procesos de paz y justicia, que, como les decía, FCC es una plataforma de diálogo, de construcción conjunta, que tiene membresía abierta, que cualquier cámara empresarial, cualquier empresa, cualquier ONG, cualquier individuo puede sumarse a FCC, puede formar parte de las discusiones, puede ayudar a definir el rumbo del FCC y eventualmente además formar parte del consejo directivo y decidir sobre el rumbo de la organización. Así que bueno, creemos en esto y es lo que hacemos. Y tiene además en particular estas normas, en particular en principio 1 en contra del tema del soborno y el cohecho y la corrupción, que hay exigencias explícitas en este sentido. El tema del consentimiento previo, libre e informado, la verdad es que eso es para otra charla completa, pero el convenio OIT 169 y las exigencias de FCC, lo que exigen es que cuando hay un derecho en juego, si por ejemplo tengo una concesión forestal en un bosque, en el cual hay una comunidad, un pueblo originario, que hace uso de ese bosque de manera ancestral, si bien puedo tener el permiso del Estado para hacer uso de ese bosque, lo que me va a exigir el auditor de FCC y lo que me pide la norma es que yo informe a esa comunidad de manera previa a las actividades, que le explique lo que estoy por hacer y lo que voy a hacer y dónde y cómo, y que de parte de la comunidad tenga el consentimiento, o sea, que me levante el pulgar para que el desarrollo de esas actividades pueda seguir adelante. Y eso tiene que estar además documentado porque el auditor lo va a revisar. Y finalmente, ya como último, los mecanismos de resolución de controversias se refieren a controversias que puedan surgir con un pueblo originario, con una comunidad vecina, con una ONG, con un operario forestal, con cualquier vecino, en definitiva. Y eso también está normado, tienen que estar documentados los mecanismos para resolver estas controversias y las controversias que puedan surgir y la manera en la que están siendo gestionadas y ojalá resueltas porque es materia también de auditoría. Así que dejo en esta última mis datos de contacto, Claudia, para quien quiera contactarse conmigo en lo que pueda ayudar a difundir FCC o a implementarlo en terreno con todo gusto. Bueno, brillante la charla, Esteban, realmente muy interesante para todos. Y ahora viene la tarea ardua de buscar las distintas preguntas que fueron surgiendo y pasárselas a ver cómo las vamos respondiendo. Si había una pregunta me parece que quedó sin responder la de YouTube, cómo aprovechar este momento tan favorable para el sector para generar bases de una actividad continua, como las de Chile, por ejemplo. ¿Sí? Esa es una pregunta que me parece que tal vez no quedó con tanta respuesta. Y Ciro pregunta, ¿en Argentina hay alguna política para el uso de bolsas de papel certificadas? ¿Ha existido consultas del sector papelero argentino? No sé si queréis ir respondiendo, pero son muchas. Sí. Tiro todas juntas, no vas a poder. No, perfecto. Bueno, por un lado, ¿cómo aprovechar el momento? Vuelvo sobre el eslogan de FCC, juntos somos FCC. Y entonces están todos invitados, que no sé cuántos participantes hay, pero a todos y a cada uno los invito a que hagamos posible que el FCC crezca, porque realmente lo vamos a lograr en conjuntos. En este momento nuestra oficina en Argentina, que es mantenida por los 40 miembros que tiene FCC Argentina y con un apoyo que recibimos del FCC Internacional, solo está permitiendo mantenerme a mí contratado en este momento puntual, con lo cual la tarea que tenemos por delante es gigante. Y lo que logramos hacer, lo mucho o poco que logramos hacer, lo logramos hacer en cooperación con las empresas certificadas, con las ONG que están comprometidas y con muchos individuos que le ponen muchas horas voluntarias para poder hacer esto posible. Podríamos hacer muchísimas cosas. Pondría como prioridad, dentro de lo mucho que hay por hacer, por ejemplo, encontrar la manera para que la madera que se está produciendo en los bosques de Argentina, de estas 470.000 hectáreas,
300.000 corresponden a plantaciones, que es el 25% de la superficie plantada en el país, una superficie muy importante. Las otras 170.000 son áreas de conservación. Me parece que es un dato bien importante. Solo como referencia, el Parque Nacional Iguazú tiene del orden de 60-65.000 hectáreas de superficie, el Parque Nacional Iguazú. O sea que estamos hablando que en áreas que están dentro de los certificados FSC en Argentina, se conserva prácticamente 3 veces la superficie del parque, ¿sí? O sea, es una superficie muy importante de bosques nativos, de humedales, de pastizales, de distintos ecosistemas, según donde estén estas empresas. Entonces, de estas 300.000 hectáreas, que sale un volumen de madera muy importante, tenemos una oferta industrializada en aserraderos y en fábricas, en plantas que producen paneles, que en muchos casos no encuentran a los consumidores. A pesar de que hay demanda FSC en el mercado, resulta que por estas cuestiones de funcionamiento del mercado y por las exigencias de la cadena de custodia, necesitamos enlazar y encontrar que estos productos que están certificados, que hicieron todo este esfuerzo para lograr estar en el sistema, encuentren mercados. Esta creo que es una de los desafíos que tenemos en Argentina, especialmente en lo que se refiere a la madera sólida, a la madera cerrada y a los paneles. Lo que es impresos y embalajes, hay un desarrollo a lo largo de la cadena productiva muy importante en Argentina. Y por eso vemos impresos y embalajes FSC con bastante facilidad. Pero cuesta bastante ver productos de madera sólida terminados en FSC. Y hay demanda, pero esta demanda está atomizada y hay algunas cuestiones en el medio que tenemos que lograr resolver. Entonces, a quienes estén interesados en contribuir con el sistema, que se acerquen, ya sea con esta idea que propuse o con otras, porque la posibilidad de crecer con el sistema está aplicándolo a más bosques, ojalá en Argentina, ¿no? Que nuestros bosques nativos están bastante amenazados, como veíamos, ya perdimos el 70%, se están deforestando unas 150, 200.000 hectáreas al año todavía, entonces la verdad que cuanto antes logremos instalar al FSC en los bosques nativos y demostrar que es un modelo productivo que puede pagar las cuentas y además generar los beneficios que genera para el trabajador, para la comunidad vecina, para el empresario y para el Estado, porque cuando el Estado cobra todos los tributos que tiene que cobrar, también se beneficia, tanto el municipal, el provincial como el nacional. Así que juntos somos FSC, encontremos la manera de hacer crecer el sistema, en eso estoy totalmente dispuesto para cooperar y buscar la manera. Había otra pregunta, Claudia, ya. Bueno, te leo. Me hiciste dos y respondí una. Sí, no, me parece que el tema del papel y el tema del sector, me parece que están respondidas las dos. Sí. De cómo aprovechar el momento. Bueno, sí, hay algunas restricciones en cuanto al uso de bolsas plásticas y eso ha generado por ahí más interés en el uso del papel para bolsas, por ejemplo, y de la mano de eso ha habido una creciente demanda. Y creo que había algún... Sí, no, está bien, esa era la pregunta, sí. Dale. Bien. Te cuento, en plantaciones forestales comerciales, ¿es necesario crear un corredor biológico? Sí, hay necesidades en lo que se refiere a los valores ambientales de tener en cuenta, por un lado, cuáles son los ecosistemas que existen en la unidad que estoy manejando, los ecosistemas originarios, y tener muestras representativas de estas áreas. O sea, si esta plantación está acá en Misiones y tengo área, voy a tener que tener un área que va a tener que tener bosques nativos, especialmente si no está en el sur de la provincia, ¿no? Digamos, en la zona de bosques. Y si también dentro de mi unidad de manejo tengo áreas bajas o humedales o cursos de agua, también voy a tener que tener muestras representativas en mi sistema de áreas de conservación que protejan esas áreas. Si vamos al caso de Corrientes o de Entre Ríos, tendré que tener muestras de pastizales y de humedales, obviamente dependiendo del tamaño de la unidad productiva, ¿no? Puede ser que existan corredores, o puede ser que esos corredores no existan y que haga falta adaptar el manejo forestal o hacer transformaciones para que existan esos corredores. Pero tiene que haber áreas de conservación. Bien, perfecto. Acá viene una pregunta un poco
llamativa, y le pregunté en privado si es de Mozambique, pero bueno, no me respondió. ¿Qué requisitos debe cumplir la empresa para obtener el certificado de FSC? Mozambique tiene pocas empresas forestales certificadas. ¿Qué camino tomar para atraer a las pequeñas, medianas y grandes empresas a unirse a la certificación? Le pregunté a Arlindo si es de Mozambique, pero ahora no tengo la respuesta. Ok, bueno, tomémosla como si fuera para Argentina. Podríamos entrar al buscador y ver cuántas áreas certificadas hay en Mozambique, pero perderíamos el tiempo de la audiencia, no sé si vale la pena. Pero se puede hacer el ejercicio de buscar simplemente qué superficies hay certificadas y ver en qué medida son de pequeños productores o no. Pero, a ver, por un lado tenemos la posibilidad de que desde el Estado se favorezca la certificación y se favorezca el ingreso de los pequeños productores, facilitándoles el camino para que logren la certificación. Esto podría ser a través de incentivos fiscales, por ejemplo, o con asesoramiento. Desde la Oficina Nacional... ¿Cooperativas no se pueden plantear de pequeños productores? ¿Qué cosa, perdón? Tipo cooperativas de pequeños productores que intenten certificar en conjunto. Claro, por supuesto que sí. Hay una norma que se refiere a lo que es la certificación agrupada, y esta es una manera de facilitar la implementación de la norma por esa cooperación que existe entre pares, y también reducir los costos fijos de traer al auditor, la logística y demás, que en vez de que venga solamente por 50, 100 o 500 hectáreas, por ahí se agrupan 3, 4, 5 productores y reparten estos costos entre varios. También el Estado y las organizaciones privadas que demandan productos también pueden tener un rol importante para facilitar el ingreso a productores, ya sea eligiendo productos de pequeños o estableciendo una política en este sentido, que si hay disponibles productos certificados de pequeños productores, voy a elegirlos. Es una manera de dar una señal positiva para que por lo menos el día que eso esté disponible y pueda ocurrir, que ocurra. Las compras públicas, ¿no? Ahí el Estado como consumidor, que es un gran consumidor, no solamente de papel, sino también de muebles y de materiales para construcción, especialmente en el caso de las viviendas, en el cual podría tener el Estado un rol sumamente importante. Ese es un tema que viene ya en conversación en Argentina, y que, bueno, que la vivienda en madera, y ojalá la vivienda que no solamente sea de madera, sino que además asegure que su cadena de producción haya traído todos estos beneficios adicionales, ¿no? Beneficio para el trabajador, para la comunidad, que involucre tributación, bueno, en fin, creo que un poco la solución la buscamos entre todos, ¿no? Pero bueno, desde FSC en concreto, tenemos la norma está adaptada a los pequeños, con indicadores para los pequeños, tenemos la posibilidad de certificarlos de manera agrupada, e incluso hay un logo, un sello, que reconoce cuando un producto fue hecho por un pequeño productor. O sea, así como están esos 3 sellos que le mostré de FSC, hay otro, que en Argentina no se usa, por eso no se los mostré, porque no está dado el caso, que podría además diferenciar el producto indicando que proviene de un pequeño productor. Así que bueno, hay una serie de soluciones posibles. Buenísimo. Acá hay una pregunta que se ve que está concatenada a otra que la perdí de vista, y dice, ¿eso sería por separación física? ¿Se manejan cuentas de crédito con factores de rendimiento para los productos certificados? Tal vez vos entendés mejor que yo la pregunta. Sí, yo creo que está relacionado con la pregunta que hubo del tema del mix, de la etiqueta de FSC Mix, y es lo que se aplica en las industrias, que es la cadena de custodia. Hay 3 alternativas, esto da para no solamente una charla más, sino una capacitación por ahí de 1 o 2 días completo, que es lo que dura en realidad una capacitación de cadena de custodia. Pero brevemente, hay 3 sistemas a través de los cuales se pueden armar las cadenas de custodia. Sistema de transferencia, sistema de créditos y sistema de porcentajes. En el sistema de transferencia, volviendo al ejemplo del aserradero, tengo una playa de troncos que identifico la madera FSC del resto de la madera. Y tengo una línea de producción que procesa lo que es FSC y una línea de producción que procesa el resto. Y tengo un stock final de un tipo y del otro tipo. Ahí estoy teniendo un sistema de transferencia. Lo que entró FSC, salió FSC y sale como FSC 100%. En el sistema de créditos, en el cual tengo mezcla de producto,
cumpliendo con la regla de la madera controlada, llevo un cómputo de ese 80% que entró FSC versus ese 20% que salió que no es FSC, y llevo una cuenta. Quizás al mes siguiente tengo ingresos que en un 60% fueron FSC y un 40% no. Bueno, ¿cuánto voy a poder vender al final del ciclo? Para eso llevo una cuenta de crédito detallada mes por mes, cuánto entra, cuánto sale, cuánto vendí, cuánto todavía tengo en stock, y en función de esa cuenta de crédito van a ser las ventas FSC que voy a poder ir haciendo. Muy resumidamente. Perfecto. Esteban, sí. ¿Cómo ves la posibilidad de certificación en la realidad de los bosques nativos en Argentina, considerando los actores e instituciones? ¿Pagamos los micrófonos? Bueno, lo veo como algo, diría que no solamente necesario, sino urgente, y por sobre todo posible, porque primero que nada ya hubieron bosques certificados. Los hubieron en Formosa, en Tierra del Fuego y en Salta. Entonces creo que hay 3 buenos ejemplos en distintas ecorregiones en las cuales evidentemente esto al menos fue posible. También obviamente veo en la balanza que tenemos más del 50% de la deforestación que ocurre de manera ilegal, y es posible que el comercio de la madera y los productos forestales terminados también tengan una cuota de ilegalidad muy alta. El tema es cuánto más le vamos a pedir a los bosques y hasta cuándo los bosques van a durar si los seguimos tratando de esta manera. ¿Cuánto margen tenemos para no tomarnos seriamente al manejo forestal responsable? Como consumidores, como autoridades, como productores, porque a todos nos afecta. Las autoridades y los responsables del Estado, porque con los bienes y los servicios que ofrecen los bosques, sin los bosques vamos a tener como Estado un problema serio, porque sin los bosques vamos a tener más calentamiento global, menos regulación de agua, por lo tanto de inundaciones, de sequías, menos alimento disponible, etcétera, etcétera. Para los productores que viven del negocio forestal, es obvio, se van a quedar sin negocio. Y para los consumidores, hoy mismo les pregunto a todos los que están preocupados por estas cuestiones, bueno, ¿de dónde viene la madera que consumen? ¿Cómo saben que no viene de una actividad donde hubo trabajo infantil? Que hay un chico que no está yendo al colegio porque está trabajando, y que no está cobrando el mínimo, que no cobra en tiempo y forma, que duerme arriba de un bidón de agroquímicos. Así que entiendo que la situación es difícil y desafiante, pero también me parece que es momento de llevar a la acción las cosas que por ahí declamamos, pero que requieren un compromiso fuerte, ¿no? Perfecto. Acá Matías dice, respecto a la región NEA, ¿qué sucede con las certificaciones y los manejos silviculturales que demandan el uso de agroquímicos para controlar plagas como, por ejemplo, la hormiga minera? Te manda saludos. Bien. ¿Quién hizo la pregunta que no escuché? Matías Isaac López. Matías. Bueno, gracias por la pregunta. Bueno, FSC no solamente tiene este estándar que les conté, que son los principios y criterios de manejo forestal, en el que establece requisitos sobre cómo usar los agroquímicos, tener un stock, capacitar al personal, y todos los cuidados en relación con la limpieza y el descarte de estos productos, o sea, la parte más operativa y práctica, sino que además tiene una política de pesticidas en la cual establece en detalle qué productos químicos están, por un lado, prohibidos, cuáles son de uso restringido y cuáles son el resto, digamos, de los productos, vamos a ponerlo de esta manera, que son los que tienen menor riesgo. Todos tienen riesgo, por supuesto, todos tienen riesgo. Y la política de FSC lo primero que nos dice es minimizar, ¿no? Tenemos que usar lo mínimo y usarlo de manera responsable. Y tratar de usar cada vez menos y tratar de ir hacia el control biológico que se pueda realizar. El tema de la hormiga es un tema especialmente difícil, no solamente en la región NEA o Misiones, sino también en Uruguay, en el sur de Brasil, en Paraguay. Y bueno, hay estudios que demuestran que no ha sido posible desarrollar plantaciones sin controlar a la hormiga. Y por otro lado tenemos que los productos que habitualmente se utilizan para controlar las hormigas son productos que tienen un nivel de toxicidad.
Bueno, en esto lo que ha sido necesario fue, por un lado, demostrarle al FCC que cuando se usa el hormiguicida es porque no queda otra alternativa, que estoy haciendo todas las cosas que puedo hacer desde lo que se llama la silvicultura, desde el manejo de la plantación, para minimizar la presión y el daño que me produce la hormiga, y además buscar alternativas de control biológico, sobre lo cual han invertido las empresas que trabajan en Argentina y en los países de la región, justamente para buscar estas alternativas. En este momento el FCC está en una transición entre lo que era la política de pesticidas anterior y una nueva, que se votó en asamblea y que un poco transforma el sistema, y sobre la cual espero que quienes están participando se vayan involucrando, porque, como les decía, es muy participativo el sistema y porque permanentemente buscamos la mejora. Y este nuevo sistema lo que busca es que se evalúe el riesgo ambiental y social de cada uno de los productos que se utiliza, a diferencia en cualquiera de las plantaciones. A diferencia de la política anterior, que ponía el foco en los productos más tóxicos, con mucho detalle, digamos, pero que ponía el foco ahí fuerte. Y después la auditoría revisaba todas las acciones. La política nueva revisa a todos los productos y hace esta evaluación que se refiere no solamente a la toxicidad, a cuán peligroso es el producto, cuán tóxico es el producto, sino también cómo lo uso, cuánto uso, dónde lo uso. Entonces, eso es lo que deriva en esta evaluación de riesgo ambiental y social. Este nuevo modelo de política de FCC, que la hace más abarcativa, más criteriosa, porque de repente, voy a poner un ejemplo duro para abrir el debate, el glifosato no está clasificado por la Organización Mundial de la Salud como un producto altamente tóxico. Es tóxico, pero no está entre los más tóxicos. Esta evaluación de riesgo lo que hace es que también haya que evaluar al glifosato y a todos los demás y ver cómo se lo usa y en qué cantidad, ¿sí? Porque quizás antes usaba un hormiguicida que era muy tóxico, pero lo usaba de manera puntual sobre el hormiguero. Y usaba una cantidad mínima, pero tenía que dar una serie de explicaciones FCC que eran bastante difíciles. Y quizás mientras tanto, cosa que hasta donde sé no ocurre en la actividad forestal, pero sí en otros rubros, quizás aplicaba el glifosato en un avión y aplicaba sobre una superficie enorme, una cantidad enorme. Entonces, la nueva política va más a fondo en el tema porque cruza estos dos conceptos, el de la toxicidad y dónde lo aplico, o sea, el componente ambiental, y cómo lo aplico, todo el componente social del trabajador forestal y demás. Fantástico. Preguntan, en el contexto de madera para la construcción, un bosque plantado de pino de rápido crecimiento genéticamente modificado, ¿es certificable? No, al ser genéticamente modificado no es certificable, pero sí quisiera hacer una aclaración o quizás una repregunta, porque en Argentina se hace mejora genética, se elige al mejor padre y a la mejor madre a nivel polen y semillas, y se los cruza para obtener las mejores características de esos animales. Otra cosa distinta es en un laboratorio extraer un gen de alguna otra especie o de algún animal o de otro ser vivo e insertarlo y eso generar, y con eso, a través de eso generar una mejora. Eso es una modificación genética, ¿sí? No es lo mismo cruzar polen y semillas, digamos. La mejora está aceptada, la modificación no. La mejora está aceptada que se produce a través de la elección, de ir eligiendo, bueno, este árbol, mira, este es el que mejor creció, es el más recto, tiene menos ramas, etc. Bueno, voy a elegir este padre, voy a elegir esta madre, y de estos voy a polinizar para que esa semilla dé un árbol mejor. Esta es una situación. Esto se llama mejora genética y se hace en la Argentina. Y está permitido en la Argentina plantar árboles mejorados genéticamente. Pero otra cosa es la modificación genética. Agarro un gen de un tomate y se lo pongo a un pino para que me dé conos con forma de tomate, es un disparate. Pero, o sea, esa genética, esa modificación genética no está permitida en Argentina, no hay plantaciones genéticamente modificadas autorizadas en Argentina y no estarían autorizadas por FCC, quiero ser claro. En China, hay árboles genéticamente modificados
plantados, esos no se podrían certificar por FSC. ¿Sí? Bueno, acá tengo una buena noticia para vos. Tenés tu primer interesado. ¿Cómo puedo ser parte del consejo FSC? Dice, y acá lo quemamos, Marcelo Darío Insaurralde. Anotar. Bueno. Dalo ya tu lista. Bienvenido, bienvenido. Por favor, escribime un mail a e.carabelli@r.fsc.org y establecemos contacto. Y básicamente es completar una solicitud de inscripción que es evaluada por un consejo directivo, que son 6 personas que trabajan de manera voluntaria y ad honorem para FSC en la Argentina, representando a las 3 cámaras, la Cámara Ambiental, Social y Económica, y bueno, en función de la evaluación que ellos hagan, que hasta ahora todas han sido favorables, eso pasa a una decisión final que se toma en asamblea. Así que es un camino bastante fácil. Hay un aporte, digamos, anual que se le pide a quienes se quieran sumar, y ese aporte depende del tipo y tamaño de organización, ¿sí? Si es una ONG o una empresa, tienen distintas tablas, y según el tamaño de organización, es la contribución que se espera que hagan. Por sobre todo está el interés en cooperar. Así que en la medida que alguien quiera cooperar, vamos a hacer las gestiones para que sea bienvenido. Fantástico. En YouTube preguntan, ¿las marcas que llevan el logo como propaganda obligatoriamente cumplen con todas las normas de la organización? Creo que sí, no sé. Bueno, es buena pregunta. En principio sí, pero no quita que alguien quiera hacer uso de la marca de manera fraudulenta. Porque al tener buena reputación y contribuir de alguna manera a la buena imagen, hay veces que no se usa de manera apropiada. ¿Quién controla eso? ¿Te toca a vos salir a controlar eso? Sí, me toca a mí y nos toca a todos, en definitiva. ¿Por qué digo a todos? Porque, bueno, sí les quiero mostrar algo que estaba en la presentación. Bueno, voy a pasar rápido la presentación, disculpen, cierren los ojos así no se marean. Acá está. ¿Ven que debajo del logo dice FSC y hay 6 dígitos? Bueno, esto es el número de licencia que me indica quién fue el que produjo ese bien. ¿Sí? Entonces, en cualquiera de los productos que ustedes vean que tiene el logo FSC, pueden entrar a mirar. Si alguien tiene a mano algún producto FSC y te pone en el chat el número de licencia, hacemos el ejercicio de mirar ahora mismo en el buscador de FSC a ver a qué organización pertenece. Y a raíz de eso hacemos el ejercicio. Voy a salir de la presentación. Bueno, mientras alguien pasa un código, preguntan, ¿la certificación agrupada de pequeños y medianos productores puede ser iniciada por instituciones públicas? Sí, podría. Y hay, a ver, déjame pensar un caso. En México, por ejemplo, el Estado auspicia la certificación forestal y contribuye financieramente a que ocurra la certificación. Así que definitivamente eso es posible. Y también existe la situación, como en el caso de Guatemala, Gabón, y Eslovaquia, en algunos países en los cuales lo que hace el Estado es poner como requisito la certificación FSC para otorgar concesiones forestales. Entonces, si en una tierra pública que el Estado va a concesionar para el aprovechamiento forestal, lo que hace, por ejemplo, Guatemala en la Reserva de Biosfera Maya del Petén, dice, yo otorgo la concesión siempre y cuando vos mantengas la certificación FSC a lo largo de la duración de la concesión forestal. O sea que el Estado de distintas maneras podría ayudar a que sean manejados los bosques de esa manera, si son bosques propios del Estado, o directamente a financiar el costo de la auditoría, por ejemplo, o de la implementación. Bueno, te comento que en el medio había como 20 y pico de mensajes y me asusté, pero todos coinciden solamente en un factor común, que es agradecerte la claridad de la exposición y felicitarte por la presentación. Así que varios fueron todos en ese sentido.
¿Estoy Preguntan, compartiendo la pantalla bien? mientras alguien busca un código, yo no me puedo mover para buscar algún código. Preguntan, ¿cómo ves la certificación en bosques nativos con fines madereros? Y si tenés estimado en términos económicos los costos-beneficios respecto a certificar FSC. Bien. Sácame una duda, por favor. ¿Estoy compartiendo la pantalla del buscador FSC o estoy compartiendo otra cosa? Busca el código de licencia, decía recién, pero ahora veo azul. Recién veía un perfecto. código Bueno, de sí, licencia y ahora veo todo azul. Bien. ¿Está bien ahora? ¿Lo estás viendo de vuelta, el buscador? Sí, se ve ahí el buscador. Perfecto. Bueno, dejo ahí el buscador hasta que aparezca entonces alguna idea. La pregunta entonces es sobre bosques nativos. Por favor, me repite la pregunta. Sí, que con fines madereros. ¿Cómo ves la certificación? Perfecto. Bien, a ver, en un término más general, el aprovechamiento de los bosques nativos es algo que en términos generales lo veo fundamental para la conservación de los bosques. Por supuesto que hay bosques que están muy amenazados o muy degradados y que ya no toleran un aprovechamiento forestal. Pero en términos generales, un bosque que no produce y que no podemos sacarle provecho a la producción, desgraciadamente termina siendo una carga para el dueño y en muchos casos termina transformándose a otro uso. Entonces, aprovechar los bosques de manera sustentable me parece que es la mejor manera de conservar los bosques. Perfecto. ¿Y la relación costo-beneficio de certificar? Bien. A ver, yo diría que el esfuerzo para ingresar al sistema, para lograr la certificación, es muy alto en el inicio, en la etapa previa a ingresar y hasta la auditoría, hasta la primera auditoría. A partir de ahí baja considerablemente el esfuerzo y los costos y los beneficios, bueno, obviamente una vez que se logra la certificación, se compensan, porque ya está, ya a partir de ese día puedo empezar a vender productos certificados, el cual está súper comprobado que facilita el acceso a los mercados, ¿sí? Esto me lo han dicho todas las empresas que están certificadas, me dicen, sí, al estar certificado tengo mejor acceso al mercado y a mejores mercados más estables, más serios, más competitivos. Entonces favorece completamente la competitividad. A partir del año 2 o año 3, los costos bajan a un nivel muy, muy bajo y los beneficios continúan en aumento. Incluso me lo dicen empresas que llevan casi 20 años certificados. Las primeras certificaciones en Argentina son de 2001. Y lo que ha permitido la certificación, les ha permitido ordenar la gestión, optimizar los esfuerzos, ganar en eficiencia, bajar en costos en definitiva, porque hay un mejor control, porque las capacitaciones se vuelven rutinarias, porque el sistema de la mejora continua hace justamente que las cosas vayan paulatinamente haciéndose mejor, que haya mejores registros, que haya monitoreo, y todo eso que al principio es difícil de implementar, una vez que está puesto en marcha, lo que genera justamente es una constante de beneficio a lo largo del tiempo. Así que, dicho por quienes están certificados, la certificación lo que les produce, superar el desafío de la certificación, es una mejora constante. Perfecto. Del sector turístico, ¿hay petición de certificación? Dado que ahora se está tratando de prestar servicios sustentables. No, que tenga presente no. ¿Podría haberlo? Sí, claramente. A ver, desde el sector turístico, por ejemplo, hotelero y gastronómico, podrían demandar productos certificados, ya sea en productos de papel, descartables, papel tisú y otro tipo de folletería, etcétera, como también en revestimientos, pisos, muebles, materiales de construcción. O sea, sector hotelero que quiera demostrar su compromiso con la sustentabilidad en los diversos productos de origen forestal, tiene un aliado en FSC enorme. Y la otra componente, que podríamos decir incluye también no solamente a los hoteleros y gastronómicos, sino también a todo lo que se refiere a logística terrestre y aérea, el sector turístico,
podrían tener también con FSC un aliado por todo lo que se refiere a servicios ecosistémicos. Imagínate que si se puede certificar el servicio de fijación de carbono, la posibilidad de compensar la huella que se genera en un vuelo aéreo, en un transporte terrestre y demás, podría favorecer de una manera muy real y muy concreta a que un bosque sea bien manejado o que sea restaurado un bosque, y que esa declaración, esa declaración avalada por FSC, pueda exponerla un actor del sector turístico que quiera de manera responsable compensar la huella que genera su actividad, ¿no? Así que como potencial, enorme. Perfecto. Acá hay una pregunta que no sé si es en teoría o en la realidad. En mi empresa se fabrican productos de madera. El proveedor nos asegura entregar material con sello FSC, pero no están al tanto del certificado escrito. ¿Este certificado agrupado es para nuestro caso? ¿Nosotros como empresa debemos cumplir algún otro requisito extra, además de mantener el material separado? No sé si es utópica, teórica o real. Bueno, respondo y después quizás venga una repregunta, lo cual no estaría mal. Una organización, vamos por ejemplo a poner el caso de una carpintería, que recibe madera que su proveedor le dice que viene de un bosque bien manejado. Pero ese proveedor de madera tiene que en la factura indicar que se trata de un producto certificado FSC, y en el remito indicar que es un producto certificado FSC, y además presentarle el certificado vigente o decirle qué número de licencia tiene, para poder demostrar que tiene un certificado de cadena de custodia vigente, ¿sí? Porque si no, se cortó la cadena. Supongamos que hubo un bosque certificado, un aserradero certificado, y después hay un distribuidor que no está certificado. Y después está la carpintería. Esa carpintería no sabe si el distribuidor mezcló o no mezcló con material no certificado. La garantía se la va a dar si el distribuidor tiene una cadena de custodia. Esta es la manera de asegurarnos a lo largo de todos los eslabones para que el consumidor final que compra un mueble de esa carpintería y compra un mueble que lleva el logo FSC o que le consta que es FSC porque tiene la declaración, efectivamente viene de un bosque bien manejado. Si no, está cortada la cadena y para FSC no es aceptable una declaración de, no, mi proveedor me dijo que viene de un bosque certificado. Eso no está ok. Sé que eso pasa en algunos casos, pero eso no está permitido por FSC. Y lo que hago es aproximarme a esas organizaciones con dos propuestas alternativas. La primera es, bienvenido al sistema, sumate, certifica la cadena de custodia. 2, lo que estás haciendo es ilegal, se trata de una marca registrada, es necesario que dejes de hacerlo, porque si no, el equipo legal de FSC Internacional te va a contactar. Son los dos caminos posibles, ¿no? Acá pasaron algunos códigos que estaban más abajo en el chat. Supongo que es CO 14047. Ah, es de 0. Sí, es un 0 el primero. Sí. Bueno, a ver. Bueno, ese código de licencia, estás viendo mi pantalla, ¿no? Pertenece a Tetra Pak. Sí. Pertenece a Tetra Pak, así que seguramente viene de algún embalaje de Tetra Pak. Perfecto, acá hacemos otra prueba. Dale. 081616. Esto es televisión, ¿verdad? Así pueden chequear. Bueno, en este caso es el certificado está a nombre de Papelera Tucumán y tiene el certificado vigente desde 2010. La primera vez que se lo emitieron, ya les dije que dura 5 años, y va a estar vigente, bueno, en este caso va a expirar ahora el 18 de septiembre de 2020. Tiene alguna situación ahí, no sé si lo estarán por renovar. Tengan en cuenta que estamos en la pandemia, con lo cual las auditorías presenciales se han suspendido o están condicionadas a esa posibilidad, se están haciendo de manera virtual.
Y lo que le quería mostrar un poquitito más abajo, que viene una descripción de cuáles son los productos que este certificado de cadena de custodio tiene permitidos, ¿sí? En este caso están en inglés, pero tienen que ver con resmas, con hojas y con productos que terminan produciendo cartón. Y además pueden ver acá en en la columna de la derecha, que fueron fabricados en los 2 primeros casos con FSC reciclado y en los últimos 2 con FSC mixto. ¿Sí? Y aprovecho para, mientras tanto aparece otro. Y aparecieron muchos, si querés te voy leyendo, hay muchos, había sido al final del chat, yo estaba con las preguntas anteriores, pero no sé si tiene sentido que cada uno valide y sea también un poco parte de este custodio de la certificación. Exactamente. Hay que acordarse de entrar en info.fsc.org. Lo que quería mostrarte es cómo puedo buscar cuáles son las empresas forestales certificadas en Argentina, que hay que entrar por país, en esta segunda cajita elegir lo de FMCOC y activar el buscador. Y acá van a ver la lista, como les contaba, estas 11 empresas: Arauco, Las Marías, Novartis, que es el emprendimiento que administra GMF, Forestal Argentina, que es conocida como Maciza también, Cenin, que había omitido mencionar, Forestadora Topebicuá, Fideicomiso Financiero Forestal 1, que administra también Pomera, Garruchos, Pomera Madera, Garruchos La Razón Social, Evasa, Empresas Verdes, Sociedad Anónima, Lipsia y Curupayá, que es el último de los que se certificó. Así que bueno, estas son las 11 empresas que suman las 470.000 hectáreas que les contaba. Acá ven, por ejemplo, pueden entrar al certificado que quieran, ¿sí? Con este hipervínculo que está acá a la izquierda. Esteban, perdimos tu audio. Me parece que tenés que activarlo vos, porque a mí no me permite. Nuevamente te perdimos el audio. Ahí te entiendo. Sí. ¿Estoy? Sí, estás. Me parece que agoté la cantidad de palabras que tolera el Zoom. Perfecto, para un viernes a la noche está más que de sobra. Te hago la última, y perdón si quedó alguna en el tintero, dice, desde el punto de vista del cliente, ¿tienen datos de cuánto valoran la marca al comprar productos certificados y cuánto más están dispuestos a pagar? Bueno, no lo hemos estudiado en Argentina y creo que sería muy interesante hacer un estudio de ese estilo, ¿no? De reconocimiento y de valorización de la marca. Pero sí hay estudios de FSC, y bueno, si me escriben con esa pregunta a la cuenta de mail, puedo facilitar esa información. Pero hay un nivel de reconocimiento de marca muy, muy grande, especialmente en los países que han trabajado el desarrollo de la marca. En el caso de Brasil, por ejemplo, es muy alto el reconocimiento, si mal no recuerdo es como del 60 o 70%, e incluso la encuesta iba sobre, bueno, qué nivel de credibilidad tiene FSC versus el Estado, versus declaraciones unilaterales de empresas, y bueno, la verdad es que son muy, muy potentes los números. Así que es bien interesante la encuesta, está hecha en algunos países en particular, así que bueno, eso lo puedo compartir si me escriben. Bueno, Esteban, siendo casi las 7 de la tarde, agradecemos la participación de las 130 personas que yo vi en Zoom, y no sé cuántas están en YouTube, realmente una convocatoria muy amplia, con muchos continentes, porque me escribió Arlindo y me dijo que sí, que era de Mozambique, así que también tendremos seguramente de otros lugares que están escuchando esta charla, esta conferencia, que realmente fue muy interesante, muy esclarecedora, y como vos decís, disparadora de otros posibles temas, y ya tenés un nuevo miembro ahí interesado de participar, así que agradecemos tu tiempo, tu predisposición, y bueno, esperemos que tal vez se repita o se replique alguna actividad como esta. Muchísimas gracias, Esteban, y muchísimas gracias a todos los participantes que, bueno, destinaron horas de su tarde para compartir estos conocimientos y digamos, profundizarlo, que tiene que ver no solo con nuestra actividad profesional, sino como ciudadanos, formarnos en las cuestiones ambientales, que es muy importante para, digamos, la sustentabilidad de todos estos sistemas. Muchísimas gracias.
y siguen diciendo muchas gracias. Si querés mirar el chat, muy linda la presentación, muchas gracias, etcétera, etcétera. Bueno, el agradecido soy yo definitivamente, gracias por su atención, gracias Claudia de vuelta, el decano, la universidad por poner a disposición el espacio, así que bueno, súper agradecido y bueno, en contacto para seguir, esto continúa. Buenísimo.